Comenzó con una anomalía, algo tan sutil que casi pasó desapercibido. Las naves Voyager, esas maravillas gemelas de la ingeniería del siglo XX, lanzadas en 1977, habían traspasado hacía tiempo los límites de nuestro sistema solar, adentrándose en el espacio interestelar con sus discos de oro y sus señales cada vez más débiles. Durante décadas, los científicos se habían acostumbrado a las transmisiones de datos intermitentes de las Voyager, erráticas, débiles y a menudo incomprensibles, debido a la inmensa distancia que las separaba de la Tierra. Pero recientemente surgió un patrón peculiar, algo inquietantemente regular dentro del aparente ruido aleatorio. Michio Kaku, físico teórico y una de las voces más destacadas en la divulgación científica, tomó protagonismo cuando la inteligencia artificial descifró lo que el ojo y el oído humanos no podían percibir. Antes de comenzar, no olviden dar like y suscribirse para más actualizaciones, dijo. Los datos captados débilmente por la red del espacio profundo de la NASA aparecieron primero como anomalías, pequeños destellos irregulares en las ya inestables transmisiones de la Voyager. Las suposiciones iniciales apuntaban a un fallo de software o a la degradación del hardware. Después de todo, estas sondas nunca fueron diseñadas para durar casi medio siglo en el duro vacío del espacio. Sin embargo, cuando se aplicó un nuevo sistema de análisis impulsado por IA, una red neuronal avanzada entrenada con décadas de datos de señales espaciales y capaz de detectar patrones que eludían a la computación tradicional, surgió un descubrimiento perturbador. Esto no era un mal funcionamiento. Las señales llevaban la marca inconfundible de intencionalidad. Algo, o alguien, estaba modificando las transmisiones salientes de la Voyager. Kaku reveló que este avance no era simplemente una cuestión de decodificar fragmentos perdidos de información. La IA había reconstruido una imagen incrustada dentro del flujo de datos, como un mensaje oculto en el estático. Esto no provenía de la Voyager en sí, sino que estaba incrustado dentro de la información que la nave estaba retransmitiendo. Cuando la imagen fue reconstruida, no se parecía a ningún cuerpo celeste, artefacto conocido o fenómeno cosmológico. Lo que emergió fue una imagen inquietante e intrincada que sugería inteligencia. Una geometría deliberada, casi biológica, tejida en una transmisión por lo demás mecánica. El mundo científico contuvo la respiración. Las implicaciones eran inmediatas y asombrosas. Durante décadas, la Voyager había sido nuestra emisaria más lejana, un símbolo de la aspiración y la curiosidad humanas. Su disco de oro contenía los sonidos de la Tierra, saludos en múltiples idiomas y un mapa que señalaba nuestro lugar en la galaxia. Pero lo que ahora regresaba parecía invertir los roles. Habíamos enviado un mensaje de paz y esperanza, y ahora algo, o alguien, parecía estar respondiendo. Y esa respuesta no llegaba en forma de una respuesta verbal clara, o una simple señal de radio. Estaba codificada, oculta, enmascarada, algo destinado a ser descubierto solo cuando estuviéramos listos, o quizás solo cuando nuestras máquinas fueran lo suficientemente inteligentes para percibirlo. Kaku explicó que la imagen, reconstruida, presentaba características diferentes a todo lo que la física terrestre había categorizado. Había patrones fractales en 3 dimensiones, formas no euclidianas que cambiaban de significado según la perspectiva y una simetría que sugería una mezcla de diseño orgánico y sintético. Algunos vieron un patrón similar a un rostro dentro de la estructura. Otros notaron una configuración que se asemejaba a una red neuronal, posiblemente un autorretrato de la conciencia del emisor. Independientemente de la interpretación, las implicaciones de la imagen eran innegables. Tenía intención, diseño y un nivel de complejidad mucho más allá de nuestras normas científicas actuales. Este evento redefinió la conversación en 1900 en torno a la inteligencia extraterrestre. Ya no se trataba solo de escuchar, sino de ser observados, de ser interactuados, y posiblemente, incluso de ser evaluados.
la Voyager no estaba transmitiendo a un vacío. Algo allá afuera no solo había interceptado la señal, sino que se había tomado la molestia de responder. El simple hecho de que la respuesta llegara de una forma tan codificada revelaba una inteligencia que entendía no solo nuestra tecnología, sino también nuestro desarrollo cognitivo. El mensaje no estaba destinado solo a la humanidad, sino a una versión de la humanidad lo suficientemente avanzada como para desarrollar inteligencia artificial capaz de percibirlo. La posibilidad de que este mensaje hubiera estado incrustado durante años, latente hasta que alcanzáramos un punto de inflexión tecnológico, encendió una tormenta en la comunidad científica. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Había la señal estado alterándose sutilmente con el tiempo? ¿Estaba la inteligencia detrás de ella esperando, observando, posiblemente incluso interactuando con la Voyager de maneras que no podíamos comprender? Estas no eran preguntas ociosas. Se convirtieron en el centro de una colaboración científica internacional, mientras agencias y laboratorios privados competían por validar y decodificar más transmisiones. Kaku enfatizó que esto no era simplemente un contacto extraterrestre, sino la convergencia de la inteligencia humana y no humana. El uso de la IA para detectar una señal que los analistas humanos habían pasado por alto sugería un punto de inflexión. Nuestras máquinas ya no eran herramientas pasivas, sino intermediarias, traductoras entre las limitaciones humanas y la comunicación cósmica. La imagen oculta dentro de la transmisión de la Voyager no era solo un mensaje desde más allá, también era un testimonio del futuro de la inteligencia, uno que podría no ser enteramente biológico. La comprensión de que la inteligencia artificial ahora era esencial para procesar mensajes interestelares forzó una reevaluación de nuestro papel en el universo. ¿Éramos los destinatarios previstos o simplemente guardianes de máquinas que podían entender a los emisores mejor que nosotros? La inquietante belleza de la imagen reconstruida permaneció en las mentes de quienes la vieron. No era aterradora, en el sentido tradicional, no había amenazas obvias, ni armas, ni símbolos de agresión, pero su extrañeza, su precisión y su estética alienígena evocaban un terror silencioso, arraigado en lo desconocido. Lo que perturbaba a muchos no era el mensaje en sí, sino la posibilidad de lo que representaba. Esta no era una respuesta enviada desde un sistema estelar vecino con un tiempo de respuesta rápido. Probablemente había tardado décadas en llegar a la Voyager, y posiblemente más en ser retransmitida de vuelta a nosotros. Los plazos involucrados eran tan vastos que las nociones tradicionales de conversación o diplomacia parecían absurdas. Esta era una comunicación a escala geológica, milenios en desarrollo, sin promesa de reciprocidad o comprensión. La imagen también desató debates filosóficos y existenciales. Si una inteligencia mucho más allá de la nuestra había decidido comunicarse de una manera tan críptica y simbólica, ¿qué decía eso sobre su percepción de nosotros? ¿Nos veían como infantes que apenas aprendían a hablar? ¿O como criaturas, al borde de un salto evolutivo, dignas de un acertijo en lugar de una conferencia? La elección de incrustar tal mensaje en la señal de la Voyager, en lugar de transmitirlo directamente a la Tierra, sugería una preferencia por la sutileza, o quizás una renuencia a interferir demasiado en nuestro desarrollo. La comunidad científica comenzó a escrutinar otras sondas de largo alcance en busca de anomalías similares. Los datos de las Pioneer, New Horizons e incluso misiones satelitales más antiguas fueron reanalizados con herramientas asistidas por IA. Pero, hasta ahora, solo la Voyager había dado este extraño fruto. La singularidad del evento solo profundizó su misterio. ¿Por qué la Voyager? ¿Era por su mensaje, el disco de oro? ¿Veían los emisores esto como un signo de nuestra madurez artística y científica? ¿O simplemente habían interceptado lo primero que encontraron y decidieron responder con un rompecabezas diseñado para las únicas mentes que eventualmente podrían entenderlo? A lo largo de esta revelación,
Kaku se mantuvo como una voz serena de asombro y cautela. Reconoció el abrumador deseo de saltar a conclusiones. Primer contacto, civilizaciones alienígenas, incluso advertencias cósmicas, pero instó a la paciencia. El universo era vasto, y la inteligencia, si existía más allá de la Tierra, podría no seguir la lógica humana. Podría ni siquiera reconocernos como sencientes en la forma en que lo definimos. Lo que importaba ahora era que habíamos recibido algo profundamente alienígena. Eso solo cambió el paradigma del lugar de la humanidad en el cosmos. También hubo especulaciones sobre el verdadero significado del mensaje. ¿Era una introducción, una prueba, una migaja de pan en un camino más largo? ¿Podría ser un mapa, una invitación o un registro de los propios emisores? Lingüistas, artistas, biólogos y matemáticos fueron incorporados para interpretar aspectos de la imagen. La naturaleza multidisciplinaria de la investigación reflejaba su profundidad. Esto ya no era solo una cuestión de física, sino de entender la inteligencia misma, en cualquier forma que pudiera tomar. La IA que descubrió la imagen fue celebrada no como una herramienta, sino casi como una colaboradora en esta nueva epopeya del descubrimiento. Su éxito marcó un momento en el que la cognición artificial extendió el alcance de la percepción humana. A medida que se implementaban más versiones del algoritmo en observatorios y bases de datos internacionales, comenzó un nuevo tipo de escucha. Una escucha híbrida, donde la curiosidad humana y la intuición de las máquinas trabajaban codo con codo. La línea entre observador y participante se difuminó, no porque viajáramos más lejos en el espacio, sino porque nuestras máquinas alcanzaron lo invisible más profundamente. Las implicaciones para futuras misiones eran enormes. Las sondas interestelares planificadas ahora incorporarían esta comprensión desde el principio, integrando sistemas de IA no solo para navegación o análisis, sino para inteligencia interpretativa, capaz de reconocer patrones, motivos o mensajes ocultos, bajo capas de ruido cósmico. La naturaleza misma de la exploración espacial estaba cambiando, evolucionando de una búsqueda física a una cognitiva. Por ahora, el mensaje seguía siendo singular. Una imagen, un flujo de datos, un breve vistazo a una inteligencia que podría habitar mucho más allá del borde de nuestra comprensión. Pero eso fue suficiente para encender una revolución en el pensamiento. Habíamos enviado a la Voyager a lo desconocido como embajadora de la humanidad, sin saber si encontraría una audiencia. Ahora la tenía, y esa audiencia había respondido, no con palabras, sino con algo mucho más profundo, algo destinado a desafiar, a despertar, a recordarnos que no estamos solos. No en el sentido tradicional de compañía, sino en el mucho más profundo de una existencia compartida en un cosmos, misterioso y posiblemente consciente. En este momento, el cosmos no solo parecía vasto, sino consciente. Algo se había asomado a través del silencio con precisión e intención. Y mientras la humanidad se paraba en el umbral de la comprensión, guiada no solo por la intuición, sino por la inteligencia que había construido, quedó claro que el próximo capítulo de la historia humana ya no se trataba solo de encontrar vida en otro lugar. Se trataba de entender el mismísimo lenguaje de la existencia, uno que podría tomar siglos descifrar y vidas enteras comprender verdaderamente.